¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso nuevamente y una vez más, después de mucho tiempo que hemos dejado estos cápsulas informativas o al menos videos explicando algunas situaciones que ustedes desconocen en el campo en el cual me desempeño, vamos a hablar precisamente sobre un tema el cual ha estado en boca de todos y vamos a hablar sobre cuáles son los mitos y verdades sobre la declaración patrimonial y la declaración anual, en este caso, que concierne sobre todo para las personas que son trabajadoras al servicio del Estado. Y vamos a poner hincapié en mi estado, en el estado de Chiapas. Como sabrán ustedes, ya sean maestros, sean doctores, sean trabajadores administrativos de alguna dependencia, les han estado solicitando su declaración patrimonial, misma que tienen ustedes que entregar antes de que finalice el mes de mayo, o sea, antes del 31 de mayo del presente año. Por lo tanto, es importante que tú conozcas y sepas qué es lo que tienes que desempeñar y sobre todo saber cuántas o cuáles son, mejor dicho, los tipos de declaraciones patrimoniales que existen, los cuales son tres. Existe la declaración inicial, la declaración de modificación y sobre todo la declaración final. ¿Para qué te va a servir la declaración inicial? En este caso, la declaración inicial te sirve a ti cuando inicias el encargo al cual tú vas a estar ocupando, y esta declaración inicial la tienes que presentar antes de que pasen 60 días naturales después de que recibiste el encargo. Por lo tanto, tienes tú 60 días posteriores al haber recibido el encargo para presentar tu declaración inicial. Si no la presentaste en el tiempo oportuno, se va a considerar como una declaración presentada extemporáneamente. Por lo tanto, es importante que cumplas precisamente con ello. Para quienes son docentes, que he visto más esta situación, para ustedes, como la declaración patrimonial, pues apenas, por así mencionarlo, la están obligando al área al cual ustedes desempeñan. Por lo tanto, la declaración inicial la tienen ustedes que presentar, en este caso, antes del 31 de mayo y en consecuente también presentar la declaración de modificaciones mismas que se tiene que presentar antes de que finalice el mes de mayo. Pero ahorita vamos a hablar de ello. Como les decía, ya hablamos al respecto de la declaración inicial. Ahora, vámonos con la declaración de modificaciones. La declaración de modificaciones mismas que te sirve en este caso para ver si los activos o todas las propiedades que informaste, en este caso, en la declaración inicial, han ido modificándose consecuentemente. Por así mencionarlo, si en la declaración inicial yo informé que tuve un terreno, tuve una casa, tuve un vehículo, etcétera, mismo que en el mismo año, por así mencionarlo, o el año pasado, lo vendí, en este caso en la declaración de modificación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que informar si siguen manteniéndose tus mismas propiedades o sobre todo en este caso, si ya los vendiste. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar más al respecto de ello. Y vámonos a hablar al respecto y vámonos hacia la última declaración patrimonial, la cual es la de final. Así como la misma declaración inicial en este caso se tiene que presentar antes de que se cumplan los 60 días posteriores al haber salido, en este caso, del cargo público por el cual estabas desempeñando. Entonces, en pequeño resumen, la declaración inicial se presenta antes de que se cumplan 60 días posteriores al haber recibido el encargo. La declaración de modificaciones se presenta exclusivamente en el mes de mayo del año inmediato siguiente. Y esta es, ahora sí, para todos los años. Y por último, la declaración final misma que se tiene que presentar, en este caso, antes de que se cumplan los 60 días posteriores al haber finalizado tu baja, en este caso, del cargo público. Ahora, vámonos con los mitos y las verdades de esta. Porque muchas personas me han preguntado, oye Antonio, me da miedo presentar mi declaración patrimonial porque siento que voy a salir a pagar mucho impuesto. Pero ¿sabían ustedes de que la declaración patrimonial es meramente una declaración informativa? No grava ningún impuesto. Por lo tanto, quítense ese miedo de que van a salir a pagar en este caso con esa declaración. Puede que haya una confusión con la declaración anual de personas físicas, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero en este caso la declaración patrimonial es meramente informativa. ¿Y qué se tiene que informar? En este caso lo que se tiene que informar es los datos generales, tu nombre,
tu RFC, tu CURP, tu domicilio particular, etcétera, entre otros. También se tiene que informar tus datos académicos, por así mencionarlo, si cuentas con una licenciatura, si cuentas con una maestría, si cuentas con un doctorado, todo ello se tiene que informar en este caso dentro de la declaración patrimonial. Lo más importante, me atrevo a decir, de la declaración patrimonial es sobre el registro, en este caso, de las propiedades que tengas a tu nombre. Si tienes una casa, si tienes un terreno, si tienes un vehículo, entre otros activos mismos que se tienen que informar dentro de ella. Además de lo que ya mencionamos, se tiene que informar dentro de la declaración patrimonial los ingresos anuales que hayas recibido durante el año inmediato anterior. Por así mencionarlo, si estamos ahorita en el año 2021, se tiene que informar todos los ingresos que recibiste durante el año 2020. Si únicamente recibiste ingresos por cuestiones del salario el cual tú percibes, pues únicamente eso se tiene que informar dentro de la declaración patrimonial. Ojo, es importante que recuerdes que no únicamente vas a colocar en este caso, las quincenas que recibas durante los 12 meses, no, sino también los bonos, las gratificaciones y sobre todo lo que el patrón, en este caso, o la secretaría a la cual tú realices tus funciones, pues te haga de entrega. Por así mencionarlo, ¿qué pasaría si independientemente del sueldo que yo recibo en la dependencia en la cual yo trabajo, también tengo actividades empresariales o recibo ingresos por honorarios porque presto servicios profesionales? Pues bueno, también esos ingresos que recibas por cuestiones que no tienen nada que ver del ingreso que percibes por el sueldo, se tiene que informar en la misma declaración patrimonial. La declaración patrimonial, ¿para qué se está exigiendo actualmente? Pues bueno, como sabrán ustedes, anteriormente entró en vigor mucho las leyes de transparencia, las leyes administrativas para los funcionarios públicos. Por lo tanto, esta ley que hace, por así mencionarlo, obligatoria a todos los funcionarios públicos presentar su declaración patrimonial, lo que está, por así decirlo, poniendo en marcha y sobre todo en práctica, es saber y conocer sobre si alguno de los funcionarios públicos está incurriendo en lo que comúnmente llamamos nosotros como enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, para la función pública, en este caso, es importante saber cómo están las personas que desempeñan los cargos públicos, sus funcionarios. Por lo tanto, esto es la declaración patrimonial. Y ahora, como les decía, vamos a hablar un poco de la declaración anual de personas físicas. La declaración anual de personas físicas se presenta exclusivamente durante el mes de abril. Aquí en esta declaración anual de personas físicas, aquí sí es donde tú puedes salir a pagar un impuesto. Y este impuesto es el ISR. Así como puedes salir a pagar, también puedes tú obtener un saldo a favor, el cual puedes solicitar en devolución o en su caso en compensación para amortiguar impuestos a pagar futuros. Pero lo que muchas personas hacen al momento en el cual obtienen un saldo a favor, pues obviamente es solicitarlo en devolución. Por lo tanto, es importante que tú conozcas cuáles son tus obligaciones. La declaración anual de personas físicas, déjame decirte que para ti, como funcionario público que únicamente recibe ingresos por un solo patrón, es meramente opcional. Si tú recibes, por así mencionarlo, ingresos por sueldos y salarios, en este caso de 2 o más patrones, aquí definitivamente ya es un caso de obligación. Por lo tanto, si únicamente tú te desempeñas como doctor y trabajas en este caso para la dependencia y únicamente recibes tu ingreso por la secretaría correspondiente, pues en este caso no estás obligado para presentar la declaración anual de personas físicas. O por así mencionarlo, si eres un docente, eres un maestro o eres un administrativo que únicamente recibe sus sueldos de las cuestiones o la secretaría a la cual se enfoquen, pues en este caso de la misma manera no hay obligación, meramente es opcional, salvo las circunstancias que ya mencioné anteriormente. Por lo tanto, estos son los mitos y sobre todo las verdades que hay tanto en la declaración patrimonial como en la declaración anual, para que así puedas conocerlo a más detalle. Hasta aquí vamos dejando el video. Te agradezco mucho que hayas estado nuevamente conmigo y nos vemos en una próxima vez. Hasta luego.